¡Wow! No me lo imaginaba de esta manera. ¡Holo Borgo! Ojo que me subo, ¿eh? No, Fernán desquiciado. Mira, saca la foto. Y si me voy de espalda, ahí sí, la cara. Te saco un fotón ahí en las alturas, Dale. alturas. ¿Qué ondas? ¿Qué volé? Mis bichos. Un día más en El Salvador, el pulgarcito de las Américas. ¿Sabían que este país, a pesar de ser muy pequeñito, tiene 170 volcanes? Por consecuencias, tiembla bastante. Me dicen que los temblores son una realidad constante. De estos volcanes, unos 6, sin ponernos muy precisos, unos 6 son volcanes activos como tal, que están en riesgo de erupción. Holo Borgo, qué perturbador. Y hoy vamos a subir un volcán. No un volcán activo, vamos a subir el volcán de Ilamatepec. Ilamatepec, o bien hoy en día conocido como el volcán de Santa Ana. Este es un volcán que llega a los 2.300, 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Y su significado, Ilamatepec, significa como el volcán padre, el volcán abuelo. Así que bueno, ya estamos empezando la travesía, claro que sí. Se rumora que arriba la vista es wow, espectacular, desde el cráter, aguas azufradas, algo muy bonito. Y en esta aventura me acompañan aquí el buen Demetrio. Claro que sí, ¿cómo estás, Deme? ¿Bien? Muy bien, Luisito, un placerazo estar aquí con ustedes y escalar este precioso volcán. No, el placer es todo mío, todo mío. Este brother tiene 64 años, condición perra, o sea, condición de un brother de 25, 32 años de experiencia, ¿cierto? Muy cierto, tengo muchos años de estudiar volcanes y bueno, he andado volcanes en todo el planeta, incluyendo Hawái y el volcán Vesubio en Nápoles, Italia. No, o sea, este bro nos va a dar la información chida. Y también tenemos aquí al buen Fernán. ¿Qué pasa, gente? Sí. Ya estaba pensando cuándo me va a introducir Luisito, que estoy aquí emocionado de meterme en el blog y chupar cámara, pero estamos aquí. De hecho, Luisito sabe más de ese volcán que yo, y eso que yo soy salvadoreño, pero ahí va la información. Tú ya lo has subido, ¿no? Lo he subido como 2 veces, sí. Ok, ¿y chula la experiencia? Está de las vistas que tiene El Salvador, de las mejores. ¿La neta? Sí, te va a gustar, muchísimo. Estoy emocionadísimo, estoy muy emocionado. Pues vamos a darle, no hay más tiempo que perder. Suficiente introducción, el volcán de Ilamatepec. Ilamatepec, volcán de Ilamatepec nos espera. Vamos a darle. Llegamos a nuestro primer punto de interés. Pero a ver, más interesante aún, estoy descubriendo que Demetrio tiene bigote. ¡Guau! No me lo imaginaba. ¿Cuánto tiempo llevas con ese bigotón? Desde los 14 años lo mantengo todavía y hasta que me muera. Yo también soy team bigote, la verdad. Yo también suelo usar, ahorita traigo más barbita corta, pero suelo ser bigotón y mucha gente me dice, no está cool. Pero yo creo que es el look más cool de la vida, ¿no? Claro, es que conservar el bigotillo que uno desea tener a los 13, 14, 15 años. Sí, es que de verdad aquí está todo ahí. No se había quitado el cubrebocas hasta ahorita y dije, órale, hay un bigote ahí. Wow, ¿tú tienes bigote, Fernán? Justo iba a preguntar eso, con algún tip, porque a mí no me sale, soy lampiño. Pero me estás enfocando literal para... Sí, para ver si hay o no. Ahí va, puede crecer algo, puede crecer. ¿Crees? Hay esperanzas. Pero bueno, ya es suficiente bigotes. A ver, llegamos al primer mirador de acá del sendero. Esta realmente me dicen que es para supervisar incendios, pero pues realmente también se puede aprovechar para tener un vistón tremendo. Entonces pues vamos a subir, ¿no? Sí, ¿Se puede? Sí se subir puede. 4 claro personas que sí. porque... Vamos. ¡Wow! No me lo imaginaba de esta manera. ¡Holo Borgo! Ojo que me subo, ¿eh? No, Fernán desquiciado. Mira, saca la foto. Y si me voy de espalda, ahí sí, la cara. Te saco un fotón ahí en las alturas, Dale. alturas. Eso, mamón. Quedó. Esto está muy impresionante, se ven pues nada más las nubes. Wow. Sí me pone a pensar que estamos muy alto. Nah, qué hermoso. Sí, a ver, vamos a ver si con la cámara puedo capturar esto. Esto pasó. ¿Cómo se va moviendo la neblina? Wow, es de verdad hermoso. Miren eso, qué belleza. Wow. Dato completamente real, o sea, no estoy exagerando, no estoy amarilleando. Antes de subir el buen Deme sí nos dijo así de, oigan, brothers, no se salgan del sendero porque hay una víbora en específico que es súper venenosa y si les muerde, o sea, suerte, les damos su bendición, pero nada les va a asegurar la vida. ¿Cómo se llama esta víbora? Timbo. Timbo. Es una víbora muy venenosa que según dicen inyecta una porción de veneno que en periodo corto de tiempo mata a la
persona. No queremos Pero eso. no aparecen usualmente en nuestro acceso. No. Claro. Ya de repente no le tengo tanto miedo al timbo, ¿cuál es el nombre científico? Cerrofidio guzmani. Ok, porque ven aquí con nosotros el buen Neto, que Neto es guardabosques aquí. Wow, crack este hombre, ¿eh? ¿Cuántas veces has subido este volcán, Neto? Cuéntanos. Un aproximado de 1300 veces. 1300 veces, solo, o sea, te lo sabes muy bien. Sí, lo he subido en diferentes climas, bajo lluvia, vientos. Te sabes bien el sendero, te sabes bien. Sí. Me siento muy bien. Crack este hombre, crack. Qué bonito la gente que decide dedicar su vida a esto, ¿no? Como el buen Deme, que a explorar volcanes. Qué hermoso. Por ejemplo, a ti, mi Neto, ¿qué te motiva a este estilo de vida? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, el clima, la adrenalina que se crea día con día, es incansable escalar este volcán. Sí, debe ser una adrenalina, pero inigualable. Qué bonito, Neto, qué bonito. ¡Guau! ¡Qué hermosa vista se tiene de aquí arriba! A mis espaldas, para que nos pongamos en contexto bien del lugar donde estamos, a mis espaldas está el volcán de Izalco y de Cerro Verde, ¿ok? Que no se comparan de verdad en la edad que tiene este volcán, chéquense. Volcán de Izalco tiene aproximadamente 300 años, ¿okay? 300 años, un volcán bastante joven. Volcán de Cerro Verde tiene aproximadamente 5000 años de existir. Es una edad buena, ¿ok? Sí, bastante avanzada. Pero este del que estamos, el volcán de Santa Ana, tiene aproximadamente, obviamente es un cálculo, 100,000 años de existir. ¡Wow! Por eso es que su nombre, el Cerro Padre, el Cerro Abuelo, el jefe de los jefes. Que también, como dato curioso, de hecho, no sé por qué no me lo dijeron desde un principio, está interesante, creo que es una buena introducción. Este volcán es el más alto de todo el país del Salvador, con una altura de 2300 metros, más o menos, ¿no? 2381. 2381, órale, qué dato tan preciso. Metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar, 2381. ¿Y el de aquí enfrente? El Izalco tiene 1960 y el Cerro Verde tiene 2030 metros sobre el nivel del mar. Ok, bueno, ahí se van. Izalco y este volcán de Santa Ana son de los volcanes más activos del país. El volcán de Santa Ana es el segundo volcán más activo del Salvador. O sea, es un volcán que tiene potencial de hacer erupción en los próximos años. ¡Wow! ¿De verdad? De verdad, así es. Nosotros monitoreamos este volcán sísmicamente, con temperatura, con gases, y hacemos inspecciones periódicas de manera tal que sabemos su nivel de actividad. Y no hizo erupción en 2005. El Izalco, su última erupción fue en 1966 y le conocemos más de 60 erupciones desde que nació en 1770. ¿Me estás diciendo que el volcán que estamos subiendo hizo erupción en 2005? Exactamente, es uno de los volcanes más activos de El Salvador. Entonces, a pesar de tener 100 años, es un volcán que está en pleno proceso de hacer erupciones aún. Y se ha formado a partir de cientos y miles de erupciones. Claro, sí. ¿Y qué nos asegura que no haga erupción ahorita? Bueno, vaya? pues hemos revisado la sismicidad, hemos revisado los datos, hemos estado haciendo monitoreo periódico durante todo este mes y hemos estado analizando las mediciones de gases y nos dicen que está con un nivel de actividad normal. Así de que con confianza podemos llegar al cráter. Es un volcán turístico y por el momento no hay ninguna alerta como para restringir el acceso. Ok, eso es bueno saberlo, Es que a mí cuando me dijeron, vamos a ir a subir un volcán, es como el volcán de los más sencillitos, no sé qué. Y yo dije, ok, sí, o sea, un volcán del Salvador está chido, pero ya sabiendo que es el más viejo, el más alto y que aparte es activo, con riesgo de erupción, wow, no, esto ya se puso mucho más interesante. O sea, en cualquier momento puede valer burger. Ojalá que no llevemos a la mala suerte, porque con la mala suerte que yo tengo, capaz. Ojalá que no. Así que se nos junte todo, ¿no? Y entonces erupción aquí, serpientes. O sea, Luisito quiere subir, que erupcione, que nos pique la timbo, o dimbo si no me equivoco, y que se vaya toda a la burger. Mientras hay erupción, serpientes te muerden. Sí, o sea, eres temerario, pero mal. El buen Fernand me gusta que trae su propia merch, miren eso, del 2006, Claro. 2016. Y como vi al Rey Palomo con su merch, dije, bueno, tengo que tener la mía también, ¿no? Solo que la mía no se vende, así que ya no se puede, chicos. Pero la del Rey Palomo, compren. Claro que sí, claro que se puede. ¿Están
listos para un vaya dato perturbador, amigos míos? ¿Se ve Fernán reflejado en mis gafas? Sí, ¿no? Sí, se ve. Estoy tirando Vaya de que se besitos. ve, ¿Están listos para un vaya dato perturbador, amigos míos? Esto, wow, está muy interesante y está fuerte. Aquí a mis espaldas está la antigua comunidad de San Blas, que era una comunidad de alrededor de unas 25 familias. Era pequeña pero bien establecida, sí, tenían su escuela, tenían su comisaría. Un pueblo pequeñito pero unido, bien fundamentado. Pues resulta que por ahí del 2005 este volcán empieza a lanzar advertencias de que va a hacer erupción. Una manera como uno puede medio intuir que va a haber erupción es que toda la vegetación se empieza a secar, empieza a estar mucho menos verde todo el entorno y esto es como wow, ¿qué está pasando? ¿A dónde se están yendo los nutrientes? Muy posiblemente están siendo absorbidos. Entonces sale la advertencia y por esto es que tienen que evacuar la comunidad de San Blas. Los llevan a comunidades aledañas, a las personas. Sucede la erupción como tal y por suerte nadie pierde la vida de este sector, pero del sector norte sí que algunas personas pierden la vida. Y lo curioso es que realmente la erupción no llegó como tal ahí, o sea, no es como que quemó y petrificó todo. Ahí siguen las estructuras, de hecho se pueden ver. Esas estructuras que estamos viendo, pues es el antiguo pueblo de San Blas, pero en sí ya quedó inhabitable. Ya es una zona de altísimo riesgo. Lo que está curioso es que hoy en día esa zona se adaptó para hacer un campo de paintball, de gocha. Entonces qué extremo, ¿no? Venir a jugar paintball al volcán más alto de El Salvador, en la zona más riesgosa, una de las zonas más de alto riesgo inhabitables. Lo amerita, en efecto, podría hacerlo. Una comunidad que vivía feliz a las faldas de los volcanes tuvo que ser evacuada por una erupción que tiene menos de 20 años. Vaya dato semi perturbador, ¿ok? Semi perturbador, pero aún así es algo perturbador. Oigan, y ahorita la verdad es que ya estamos un poquito, a ver, no diría cansados, pero sí siente la subida. Y aquí el buen Mickey me está contando un dato bien chistoso y es que me dice que en este volcán y el de enfrente, el Izalco, hay paleteros, heladeros vaya, que suben con toda su mercancía, su mochila llena de helados para poder vender mercancía arriba. ¿Tú los has visto? No solo los he visto, sino que se ríen de nosotros cuando pasan tan rápido, ¿no? Y nos ven cansados. Eso es algo que ellos hacen día a día para ganarse la vida y es impresionante su espíritu y su energía. Entonces es algo tradicional, familiar. Son dos hermanos, uno que sube al volcán de Santa Ana, otro al volcán de Izalco. Y nos ganan a todos los turistas, llegan antes que todos, coordinan para no dejar basura, son muy colaboradores, pero demuestran ese espíritu salvadoreño que tenemos todos adentro. Ahí está el heladero! ¿A cuánto las paletas? A $1. Y lo llamaste, wow. Lo que es bueno siempre llega. Y justo estábamos diciendo así como, qué lástima que no lo vimos hoy, hubiera estado cool. Y miren, llegó, llegó. Que a ver, yo creo que vender la paleta a $1, o sea, el bro podría venderlas a $5. Aquí arriba, con Sí. el cansancio que llegas, te la compro en 20. Sí. Yo creo que sí. Sí, es todo el esfuerzo, o sea, mírenlo. Hola, buenos días. Nos encontramos escalando el volcán de Santa Ana y Lematepec a 2.385 metros de altura sobre el nivel del mar. Le vendemos ricas y sabrosas paletas sombrita, el cual de estas ventas cubro gastos académicos de los hijos que Dios me ha prestado. Así que gracias por la compra que usted me hace. Saludos. No, buenísimo, buenísimo. Sí. No, a ver, maestro, yo creo que usted puede darlas a lo que quiera, a $5 sin problema. No, 1.50 es precio justo, ¿verdad? Oye, Porque- está muy bien, está muy bien. Sí es. 160 libras de puro helado, ¿cierto? Así es, sí. Wow, o sea, eso, a ver, haciendo una conversión, son como 80 kilos de puro helado aquí en su espalda. Oh, sí. Y se llama La Sabrosita. Sí, paletas sombritas, la sabrosita. A ver, ajá, yo quiero una. Bueno, está bien, sí. Luisillo el Gordillo, edición volcánica, nunca antes visto. Probando los helados Sabrosita. ¿Qué es Sabrosita? Oiga, ¿y para qué los forra en papel usted? Para que me dure la congelación. Esa era mi siguiente pregunta, Sí, sí. vaya. ¿Cómo lo mantenía usted frío para que no se le derritiera? Este producto lo saco 7 de la mañana, casi la hora, y en lo que es la Sí, paleta... está en brutales condiciones, no cae, ¿eh? no cae, ¿no?
Vente mi Mike, mira, enseña la variedad de helados. Chocobananos. ¡Hay chocobananos! Es potasio que les cae bien al turista para algo dulce pues en su cuerpo, ¿no? ¿Cuántas personas de su familia hacen esto? Solamente es un familiar, ¿no? Y los turnamos, él viene un domingo, yo vengo otro domingo. Yo voy al volcán de Izalco, él viene al volcán de Santa Ana y pues solamente somos dos, pero sí, lo que es de esta venta, gracias a Dios he sacado adelante lo que son ya 3 hijos que están ya por ser profesionales, ¿no? Oiga, qué interesante. A mí me parece increíble que son 160 libras. Sí, o sea, no sí. te haces una idea de lo que es eso. Es muchísimo. Y mira, Luisín, Pillín, enfócale la pantorrilla de este hombre. O sea, esto es criminal, ¿eh? Esta es señora pantorrilla. Yo quiero que lo compares con el mío. 12 años Mira de eso. estar haciendo esto. A ver, Sí. espera, ahí no se ve. Ahí ya se ve, ahí sí. Ok. O sea, con A eso ver. te hunde el pecho. Vamos a ver la pantorrilla. Órale, no, Casos sí. de accidentes, ¿no? Subiendo el volcán. Mira las mías. Oh. Pantorrilla de Pero Fernán. tiene algo, ¿no? Un poquito. Y pantorrillas de cargar 80 kilos de helado. Sí. Ni siquiera yo peso 80 kilos. Tal vez tú sí, ¿no, Fernando? Yo voy por ahí. Como 75 has de pesar. O sea, pero hazte de cuenta que este señor carga más que mi peso Sí. todos los días, ¿eh? Con Duro. Eso, con eso. Ah, yo igual peso como 65 kilos. No. Sí. Increíble. Luisillo y Fernán así abrazados en la Sí, espalda de... sí, yo asombrado. Y yo me la estoy comiendo y ni siquiera he pagado, ¿eh? Disculpa, No, pero no, pago. no hay problema. usted. No hay problema. Pues ya lo saben, sigan a estar en el volcán de Santa Ana, compren unos helados aquí, al buen Don José, con mucho esfuerzo, subidos hasta arriba del volcán. Nunca había visto eso, o sea, nunca había visto un heladero arriba de un volcán. Entonces, a ver, ya se puso mucho más interesante. Es el volcán más viejo, también el volcán más alto de todo El Salvador. Es un volcán activo y que aparte venden deliciosos helados. Es un destino perfecto. Gracias. ¿Por qué no me explicaron esto antes de venir? ¡Wow! Está muy, muy interesante. Felicidades, de verdad, por su labor. Felicidades. Ok, gracias. Oigan, comentario interesante que quiero hacer aquí estando ya casi en la cima del volcán. La verdad es que se escucha mucho que El Salvador es como un país inseguro, etcétera, para el turista y demás. La verdad, es lo que se suele escuchar. Yo, estando aquí, no me he llevado para nada esa impresión, está bien, o sea, está muy seguro. No voy a exagerar, pero sí les voy a decir que, o sea, no lo he sentido de que realmente riesgoso, al menos mucho más que en otros lados, como se suele comentar. Y bueno, muestra de esto, estoy aquí con el agente Calzadilla, ¿verdad? Correcto. Agente, ¿es el término apropiado? Sí, agente Calzadilla. Que chéquense, digo, esto se los quiero enseñar. Esta es la policía de turismo, que suelen estar ubicados en lugares, pues como lo intuye su nombre, de interés turístico. Entonces, por ejemplo, aquí, en el volcán, que pues obviamente saben que va a venir muchísima gente en muchísimos lados, asignan a una división de policías para que estén supervisando todas las operaciones, que se aseguren que los turistas tanto suban seguros como bajen seguros. Así te protegen pues de algún criminalillo malhechor que pueda estar por ahí, y también si te accidentas o lo que sea. Nosotros, como División de Policía de Turismo, ¿verdad?, estamos al 100% encaminados a brindarle la seguridad a la ciudadanía. Decirle a la ciudadanía que venga con completa confianza, ¿verdad?, que nosotros estamos 24/7. El trabajo siempre de nosotros es que las personas pues puedan ascender y descender, ¿verdad?, con la seguridad garantizada. Gracias, agente Calzadilla. Nada más, o sea, como que es algo que he observado, lo vi ahorita y dije, ¿por qué no compartírselos? Porque sí, existe mucho ese mito de que El Salvador es como muy peligroso. Pues no realmente, ¿eh? Está chido, está cool. Agente Calzadilla, gracias por su labor. No, bienvenido. De verdad. Muchas gracias por visitar el país, espero que sea de tu grado. Se está gozando, se está disfrutando. Oigan, tiene mucho tiempo que no hago esto. No sé por qué lo dejé de hacer, no sé en qué momento, tal vez hoy es día de retomarlo. Vamos a hacerlo, claro que sí, porque subir y bajar el volcán más alto de todo El Salvador, estando completamente seguro de que nada te va a pasar, Es chido. es chida. O es chivo, porque aquí dicen chivo, ¿no? Bueno, sí. Sí, no, aquí es chivo con B. Me estoy riendo, es muy gracioso ver esto, que de vez en cuando me echo un video de Luisito y verlo en persona. Es curioso, es chido. Es chivo. Ya estamos
prácticamente en la cima. Espero que se esté escuchando bien. Aquí el viento es tremendo. Y quiero hacer énfasis en que prestemos atención a este vistón que estamos por contemplar. Ahora sí ya estamos en el cráter del volcán más alto, más antiguo de todo El Salvador. Vamos, vamos. Aquí arriba es claramente mucho más seco. Se empieza a poner más y más ventoso. Me cuesta más y más trabajo caminar. Y ante nuestros ojos, el cráter del volcán de Santa Ana. ¡Wow! Estamos en el mero borde, en la mera orilla del volcán padre, del volcán abuelo de El Salvador. Este cráter, espero estarme escuchando bien porque hay mucho viento. Este cráter tiene un diámetro inmenso de 1,5 kilómetros. Y podemos observar que claramente no hay vegetación. Está todo muy seco, lo que nos da un índice, una clara evidencia de que este es un volcán vivo. Este es un volcán activo que tuvo erupción hace no mucho, hace apenas unos 16 años. Oigan, el viento es tremendo, de verdad. Siento que hasta me está empujando. Y estoy muy agradecido que esté dando para allá el viento y no para acá. Para acá me tira para adentro en el agua sulfurosa. Vamos a contemplarla. Esta vista está impresionante. Ahora esto está muy impresionante. Me está contando acá el buen Deme que realmente el agua, a ver, si es muy caliente. De hecho podemos ver, no sé si la cámara alcance a captar ese vapor que está saliendo de ahí. De verdad se ve que está muy caliente. Sin embargo, no es como que es mortalmente caliente. Me dice el buen Deme que tal vez sus 45 grados centígrados es la temperatura. O sea, sí se podría echar un chapuzón ahí dentro. ¿Tú has bajado, Deme, para allá? Sí, nosotros como parte de nuestro trabajo bajamos a hacer mediciones, a tomar la muestra, a medir la temperatura para conocer la composición química de esta laguna cratérica que es la laguna del volcán de Santa Ana. Me dice que es toda una travesía bajar ahí. Tienen que hacer un descenso muy medido, irle dando de vueltas y cuando ya de plano no se puede, rapelear. No hay más. Qué experiencia debe ser eso, ¿eh? Qué hermoso, qué bonito. Me siento muy agradecido de estar acá. Esta experiencia es sumamente mágica. El cráter de 1,5 kilómetros del volcán Ilamatepec, el más alto, el más viejo de El Salvador. Ya lo dije varias veces seguramente en el video, pero es que de verdad estoy fascinado, estoy impresionado. Muy bonito, yo diría que un lugar imperdible cuando se está viajando por El Salvador. De verdad, vengan a conocer el pulgarcito de las Américas, de Centroamérica. Hermoso país, bellísimo, 170 volcanes y este es solamente uno de ellos. Claro que sí, aquí sigue el maestro José. Entonces, ¿aquí cuánto tiempo se queda usted? Llegando 10 de la mañana y luego retorno 1:30, 2 de la tarde. Ah, bien, okay, justo. Sí. Oiga, muy bien, qué gusto que lo encontramos. Sí. Es que bien, o sea, la verdad es que me encanta el panorama así del heladero. Don José, qué óvole. Y tenemos entonces el cráter de este lado. Claro que sí. Oh, no, ya me dio mucho calor del cráter. Oh, ¿qué podré hacer? Ojalá hubiera algo para refrescarme. Pues sí existe, claro que existe, está por aquí. Porque echarnos un refrescante heladito a 2.300 metros de altura enfrente de un cráter volcánico es muy chido. Sí que lo es, sí lo es. Y concluimos con nuestro recorrido por el hermoso El Salvador, las tierras del Fernán, en el lago de Coatepeque. Vaya, viendo hacia el lago de Coatepeque, que, dato curioso, toda esta zona actualmente está en trámites para ver si UNESCO le da el título de Patrimonio de la Humanidad a todo esto. Y a la vez también se quiere que el lago de Coatepec sea la 8ª maravilla natural. Ven como hay como maravillas del mundo moderno y del mundo antiguo, etcétera, y hay las maravillas naturales. Se quiere que el lago de Coatepeque sea la 8ª maravilla natural. Entonces, belleza, la verdad, muy hermoso. Gran lugar para cerrar con este día. ¿La hemos pasado chido? La hemos pasado muy bien y la verdad es que no estoy cansado, estoy fresco como lechuga. ¿Como lechuga? ¿Cómo lechuga? ¿Lo puedo hacer? Sí, claro que sí. Espera. Fernan está muy emocionado de hacer la despedida. Entonces, amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. Como siempre, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. El Salvador,
Qué bello es el Pulgarcito de las Américas. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Haz lo tuyo, Fernán. Adiós, pimpollo que sube hasta el volcán de Ilamatepec y compra paletas de Don José. Adiós.